Como os dice el título de este tema, versa un poco sobre la psicosis. Hablar de psicosis es hablar de un conjunto de patologías, porque hay muchos tipos de psicosis, que sobre todo si algo van a tener en común es una serie de síntomas. Entre ellos destacan los síntomas que se llaman positivos, porque son como los síntomas más característicos, que incluirían la presencia de delirios y de alucinaciones, que vamos a ver luego qué diferencia hay entre los delirios y las alucinaciones. Pero en la psicosis encontramos también síntomas de tipo negativo, cognitivo, de tipo emocional, incluso síntomas agresivos. Y cada uno de ellos, como veremos más adelante, se asocia a una determinada región del cerebro, ¿no? Donde digamos que las vías neuronales de esa región serían las que no están funcionando correctamente. De todos los tipos de psicosis, pues la esquizofrenia quizá es el más común o por lo menos el más oído y estudiado, y podríamos decir que afecta aproximadamente a un 1% de la población mundial. Por eso a lo largo del tema muchas veces voy a hablar ya no de psicosis sino de esquizofrenia, ¿vale? Aunque hay muchos más tipos de psicosis. De hecho, al final del tema pues hablaremos también de psicosis inducidas por demencia, por fármacos o relacionadas con el Parkinson, porque hay muchos tipos. A ver, que como tiene muchas imágenes le cuesta pasar de diapositiva. Bueno, lo primero es ver cuáles son los diferentes síntomas de la psicosis y con qué partes del cerebro están asociados. Entonces, los más característicos son lo que se conoce como los síntomas positivos. Estos síntomas incluyen, entre otros, los delirios, las alucinaciones, distorsiones del lenguaje, un comportamiento desorganizado y están asociados a una disfunción en lo que son las vías mesolímbicas y sobre todo en el núcleo accumbens. Que el núcleo accumbens, así para recordaros, está situado en el estriado ventral, ¿vale? Y es lo que llamaríamos pues el centro del placer, ¿no? Es esa región del cerebro donde pues vamos a experimentar placer gracias de hecho a la secreción de dopamina. Dentro de estos síntomas positivos hay que diferenciar entre lo que es un delirio y una alucinación, porque no es lo mismo. Los delirios son más ideas que tiene esa persona en su cabeza que pues están relacionadas, pues son ideas erróneas, por ejemplo, que piensa que ha sido elegido para una misión especial o que alguien le persigue o que le roba, y podríamos asemejar un delirio a una paranoia. Las alucinaciones, sin embargo, van a implicar algo sensorial, es decir, están detectando algo de manera errónea, bien a nivel visual, porque tienen pues unas imágenes, ven algo que no existe, a nivel auditivo, a nivel olfativo, a nivel gustativo. De hecho, el tipo de alucinación que se suele presentar en la psicosis no siempre, pero a veces va relacionado con el neurotransmisor que está más afectado. De estos tres que mencionaremos después, la dopamina, el glutamato y la serotonina. Vale. Y estos serían los síntomas positivos, que son como los más característicos, los que más ayudan a identificar la patología, porque otros síntomas son también comunes a otras patologías. Los segundo tipo de síntomas son los síntomas negativos, que en este caso están asociados a la región cortical, concretamente a la región mesocortical y a dos áreas, al córtex prefrontal dorsolateral y al córtex prefrontal ventromedial. Dentro de los síntomas negativos, pues tenemos, por ejemplo, la alogia, que es que la persona va a tener no va a tener muchas ganas de comunicar, ni va a tener mucha fluidez comunicativa y sobre todo destacan la anedonia, la incapacidad para experimentar placer y la abulia, que es pues una falta total de motivación. Además, otro síntoma es que se tiene tendencia al aislamiento social. Algunos de estos síntomas se comparten, por ejemplo, con una depresión mayor. Entonces, no sirven tan claramente para identificar la patología como, por ejemplo, los síntomas positivos. Relacionados también con el córtex estarían los síntomas cognitivos, que en este caso implican solo a la región dorsolateral del córtex,
y que consiste en que las personas con psicosis suelen tener menor capacidad de atención y un procesamiento más limitado, es decir, que se ven afectadas sus funciones ejecutivas, la capacidad de trabajo, la memoria. Y, por otro lado, asociados al córtex, pero en este caso al ventromedial, están también los síntomas afectivos. Y es que en personas que padecen psicosis puede ser que se dé pues, tristeza, falta de energía, llanto, etc. Pero estos síntomas no siempre van a aparecer, ¿no? Y finalmente, en algunos casos, aparecen también síntomas agresivos que están más relacionados con el córtex orbitofrontal y con la amígdala y que incluirían, por ejemplo, pues irritabilidad, ansiedad, violencia, etcétera, ¿no? Como he dicho al principio, los más característicos pues, van a ser los positivos. Qué mal me pinta. Bueno, ahí os dejo dos enlaces a vídeos, uno sobre la psicosis y otro que ya es un poquito viejo, pero bueno, es Ángel Martín cuando experimentó su primer brote psicótico, pues un poco como contó esa experiencia. Este ya lo habíamos visto. Y bueno, ¿por qué surge la psicosis? Ya siento que la imagen es muy mala, pero es que es de este nuevo libro y no tenía para escanear y entonces le hice una foto. No se ve muy bien, pero bueno, está en el libro. Siempre con todas estas patologías surge la duda de si se heredan o si es el ambiente lo que las causa, ¿no? Igual que ocurre, por ejemplo, con una diabetes o puede ocurrir con un cáncer, hoy por hoy sabemos que hay un factor genético y un factor ambiental, es decir, no solo se deben a la constitución genética y no solo se deben al entorno, sino que la genética acarrearía consigo una predisposición y esa predisposición, dependiendo del ambiente, hará o no que se desarrolle la patología. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, lo que se ha visto es que es una patología en la que se van identificando poco a poco diferentes genes implicados. Son genes que sobre todo van a codificar para proteínas que están implicadas, por ejemplo, en los receptores de glutamato o proteínas importantes para la migración neuronal o para la sinapsis, pero que ninguno de esos genes por sí solo explica la aparición de la esquizofrenia. De hecho, cada uno de ellos contribuye en menos de un 1% a que se desarrolle. Pero sí que es verdad que la presencia de alteraciones en varios de esos genes parece ser que predispone. Y entonces, con un ambiente favorecedor del desarrollo de una psicosis, que podría incluir pues que, por ejemplo, de niño pues haya sido sometido a estrés, bien sea por abusos, por malos tratos, porque no tuvo los suficientes cuidados, por problemas durante el embarazo o por acoso escolar o por haber consumido marihuana, que es uno de los factores ambientales que más contribuye a la psicosis, pues si ya tenemos aparte una configuración genética que nos predispone, es mucho más fácil que la desarrollemos. Se ha visto que, por ejemplo, hermanos gemelos con la misma constitución genética, uno la desarrolla y otro no, porque han sido sometidos a un ambiente diferente. Y respecto a la marihuana, sí que se estima que en países como Reino Unido y Holanda, si no se consumiera marihuana, el número de personas que desarrollarían psicosis podría reducirse aproximadamente a la mitad. O sea, que es uno de los factores ambientales que genera, digamos, mayor riesgo si tienes la combinación genética que te predispone. Bueno, entonces, como os decía, en el libro anterior y si alguno habéis cursado la asignatura anteriormente, se barajaban dos hipótesis, ¿no? Aquí he puesto teoría porque dicen teoría, pero yo no creo que lleguen al nivel de teoría. Yo las llamaría más hipótesis, porque no están demostradas ahí 100%. La hipótesis dopaminérgica, en la que nos dice que la dopamina es el principal neurotransmisor implicado en la generación de la psicosis y que de alguna manera adquiere peso porque esos fármacos que estimulan o que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro pueden, como es la cocaína o las anfetaminas, pueden provocar síntomas de psicosis, ¿no? Por ejemplo, podrían dar lugar a algunos alucinaciones o delirios. Luego hay otra hipótesis que es la del glutamato o glutamatérgica, que en esta lo que trata de explicar es que no es solo el aumento de la dopamina, sino que ese aumento de la dopamina podría deberse a que hay algunos receptores de glutamato deficitarios. Luego las explicaremos, ¿eh?
y que esto es lo que podría causar la psicosis. Y esta se apoya en que algunas drogas como la fenciclidina y la ketamina, que son drogas que inhiben este receptor de glutamato, del que hablaremos, pues también producen efectos similares a la psicosis. Y ahora entra en juego una tercera hipótesis que dice que ese aumento de dopamina o ese exceso de activación glutamatérgica podría deberse a un exceso de actividad de unos receptores de serotonina, que hablaremos de ellos, y que esto es lo que podría causar la psicosis y que se apoya en que algunas drogas como el LSD o la psilocibina de las setas alucinógenas pues también favorecen una sintomatología similar a la psicosis. Entonces, no os preocupéis por estas tres porque las vamos a ir viendo en detalle, porque así de entrada ya sé que es muy complejo, pero bueno, he intentado ordenar la presentación igual que venía un poco el tema en el libro, para que si lo estudiáis del libro os resulte más sencillo. Bueno, entonces, si estáis preparados, empezamos con la dopamina. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Que esto ya es más sencillo. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor, no sé cómo preferís que esté, si sentada o levantada. Es un neurotransmisor, la verdad es que bastante importante, seguro que os suena un poco. Es el neurotransmisor del placer y también es el neurotransmisor de la recompensa, ¿no? Es aquel que cuando lo producimos pues nos da felicidad, porque es el que pues producimos cuando pasamos un buen rato con amigos, pero también cuando compramos algo que llevábamos mucho tiempo queriendo comprar, si nos toca un premio en la lotería o si en una red social que hemos publicado un vídeo pues nos dan muchos likes, ¿no? Entonces, es ese neurotransmisor. También está relacionado un poco con la cognición, con el aprendizaje, pero sobre todo con el placer y con la recompensa. Esta sería su estructura química, bueno, esta de aquí, y bueno, él se sintetiza a partir de un aminoácido, que es el aminoácido tirosina. Igual os suena porque este mismo aminoácido es el que se utiliza en la tiroides para producir la hormona tiroxina. Pero en el cerebro lo vamos a utilizar para sintetizar dopamina. Y como veis en esta imagen, pues se sintetiza en dos etapas. En primer lugar, el aminoácido, sobre él actúa la enzima tirosina hidroxilasa, que básicamente lo que hace, no sé si veis aquí la diferencia, es meter este grupo hidroxilo, de ahí que sea tirosina hidroxilasa, porque mete un grupo OH, que se llama hidroxilo, y luego actúa otra enzima, que es la enzima dopa de carboxilasa, que lo que va a hacer es eliminar este grupo CO2, que es un grupo pues de carboxilo, bueno, sí, carboxilo, y entonces nos va a quedar la dopamina. De aquí os he subrayado los nombres de las enzimas porque eso a veces sí que lo preguntan en los test. Entonces, bueno, este sería un poco el proceso. ¿Quién sintetiza dopamina? Unas neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas, que están especializadas en la síntesis de esta sustancia. Y una vez que la han sintetizado, lo hacen en su citoplasma, van a almacenar la dopamina en unas vesículas, como veis aquí en el dibujo, y para introducirla en las vesículas lo van a hacer a través de un transportador, que se llama el transportador vesicular de monoaminas. Todos los nombres que os he puesto subrayados es porque hay que sabérselos. Por lo menos hay que saberse la abreviatura. Sí. ¿Y la imagen hay que aprendérsela? No, esto no. ¿No te ponen una No. y te preguntan esto qué es? No. Esto os lo he puesto solo pues un poco para que no sea tan rollo, para que veáis un poco, pero no, lo que es el proceso químico no os lo tenéis que aprender, solo lo que está subrayado. Bueno, este sería un poco el proceso. ¿Para qué guardan esas neuronas la dopamina en las vesículas? Porque cuando se despolaricen y se activen, se va a producir una entrada de calcio a través de la membrana y las vesículas se van a movilizar y se van a fusionar con la membrana plasmática y van a liberar la dopamina al espacio sináptico, ¿vale? Y en el espacio sináptico pues se van a unir con una serie de receptores en la neurona posináptica. ¿Quiénes son esos receptores? Bueno, pues hay varios. Me voy a pasar primero a esta diapositiva. Se llaman todos receptores de dopamina y se enumeran del 1 al 5. Entonces dirían de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Algunos de ellos solo van a estar en la neurona posináptica y otros como el D2 y el D3 también en la neurona presináptica, van a estar en las dos, en la posináptica y en la presináptica. Vale. Aparte de estos receptores, la dopamina va a tener también
otras moléculas que van a estar implicadas en hacer que finalice su acción. Es decir, la dopamina se libera al espacio sináptico, se une a los receptores posinápticos y activa la segunda neurona. Pero luego ya nos interesa que no siga estando ahí, porque si la dopamina se quedara aquí para siempre, estaría constantemente activando a la segunda neurona. Vale. Entonces hay que quitarla. ¿Cómo la vamos a quitar? Pues hay diferentes vías. Una manera de quitarla es con la bomba de recaptación, que es un transportador que sale aquí pequeñito en verde, que está en la propia neurona presináptica, que lo que hace es reciclar la dopamina. Es decir, la dopamina ha salido del botón terminal a la neurona presináptica, al espacio, y ahora lo que hace es volverla a captar y volverla a meter para adentro. Así esa molécula de dopamina la podemos volver a usar. ¿Vale? Esta bomba de recaptación pues va a ser muy importante porque va a contribuir a eliminar ese exceso de dopamina que puede ser dañino. Pero luego también, imaginémonos que la dopamina no puede ser recaptada o que queda algo de dopamina por aquí. ¿Cómo se va a eliminar? Pues va a haber una enzima, que es la enzima ON, que se va a encargar de degradar toda la dopamina que ha quedado por fuera. Además, puede ser que la dopamina entre en el botón terminal, pero no entre en las vesículas, y esté por el citosol. Como interesa que esté dentro de las vesículas, si queda en el citosol, habrá otra enzima, que es la enzima monoaminoxidasa y MAO-AOB, que va a estar ahí en el citoplasma, que se va a encargar de degradarla. Vale. De esto ya os pasaré, porque yo creo que la mejor manera para aprender toda esta información, que es mucha, es por medio de unas tablas. Entonces, yo hice unas tablas que las tengo vacías y luego, si queréis, os las puedo ir pasando y las vais rellenando. Porque es la manera de hacerte unos esquemas, porque de la MAO, de la COMT y de todo esto vamos a seguir hablando con otros neurotransmisores, pero no todos se comportan igual. Entonces, sí que es importante saber qué neurotransmisores degrada la MAO, cuáles degrada la COMT, cuáles degrada dentro, fuera. Y eso es mejor que os hagáis como una tabla resumen, porque también lo suelen preguntar en el examen, esas preguntas. Vale. Y a veces puede ocurrir que esto ocurre solo con la dopamina. No hay suficientes transportadores TDA de los que reciclan la dopamina, sobre todo en el córtex prefrontal, en la zona del córtex, y entonces la dopamina tiende a difundir y se escapa hacia otras neuronas. Y para evitar que vaya a ciertos lugares y ejerza efectos no deseados, va a ser recaptada por el recaptador de la noradrenalina, que todavía no lo hemos estudiado. Entonces, ahora no os agobiéis por esto, porque cuando estudiemos la noradrenalina volveremos a recordar esto, que es capaz de captar la dopamina. Vale, ¿estáis muy complejo o más o menos? Vale, y nos quedan los receptores posinápticos, los de D1 a D5. Bueno, de estos, el D2 y el D3 se van a encontrar tanto en la neurona posináptica como en la presináptica, y sobre todo el D2, de cara a la psicosis, va a ser el más importante, porque aunque los dos podrían estar implicados, el D2 es el más estudiado. De hecho, en el libro de la edición antigua no hablaba de los receptores D3 como de receptores presinápticos. Se ha descubierto recientemente que también están en la neurona presináptica. Entonces, es como algo muy reciente. Por eso nosotros nos vamos a centrar en los D2. ¿Vale? Respecto a los posinápticos, tampoco vamos a hacer mucho detalle. Serían el D1, el D4 y el D5. Vamos a hablar sobre todo del receptor D2, que es del que más vamos a hablar, porque es contra el cual van dirigidos la mayor parte de los tratamientos que se utilizan para la psicosis. Vale, y luego esto es lo que os comentaba un poco de la dopamina, que en el córtex prefrontal, como los niveles del receptor portero TDA son muy bajos, pues la dopamina tiende a difundir. Entonces, cuando sale, no solo se queda en el espacio sináptico, sino que se va a escapar de ese espacio sináptico hacia otras sinapsis y otras neuronas. Y esto se dice que provoca una sinapsis de volumen, que creo que lo tengo ahí, una sinapsis de volumen, que es cuando un neurotransmisor escapa de un espacio sináptico y se va a otras neuronas sobre las que puede hacer su función. Esto tiene un problema y es que no somos capaces de controlar tanto los efectos que puede hacer este neurotransmisor. Entonces, imaginaros una persona que ha consumido anfetaminas o cocaína que
ha aumentado mucho sus niveles de dopamina, porque además tanto la cocaína como las anfetaminas bloquean el TDA. En el córtex, en la región del córtex, van a tener muchísima dopamina y dopamina que está difundiendo por muchas neuronas. Entonces eso al final pues, va a alterar bastante sus cualidades cognitivas. También los va a activar, ¿no? Por ejemplo, los va a mantener mucho más alerta, más excitados, pero al final pues, va a tener una serie de efectos importantes. Bueno, esto en cuanto al neurotransmisor. Igual voy un poco rápido. Pero luego si lo leéis del capítulo yo creo que os será más sencillo. Aparte del neurotransmisor, luego tenemos lo que son las vías, es decir, esas neuronas o esos axones y cómo se proyectan en el cerebro. Me voy a levantar para iros enseñando, aunque bueno, los que estáis en casa tenéis que fijaros en las letras, pero es que aquí casi no se ven las letras. Vale. En nuestro cerebro podemos hablar de 5 principales vías dopaminérgicas, que son además las que vamos a estudiar. La primera, representada con la letra A, que es la que se encuentra, digamos, más en el centro y que se denomina la vía dopaminérgica nigroestriada. El nombre siempre nos indica dónde nace y a dónde va. Entonces, es nigroestriada porque nace en la sustancia negra y es estriada porque acaba en el estriado, digamos que en la región media del estriado. Esta vía, que está constituida por neuronas que nacen en la sustancia negra y cuyos axones se proyectan al estriado, pues es importante en el control de funciones motoras y del movimiento. Y es aquella que cuando hay un déficit de dopamina, es decir, las neuronas no son capaces de secretar la suficiente dopamina en el estriado, va a causar Parkinson. Por eso que a los pacientes con Parkinson se les va a tratar con L-Dopa, que acordaros que el L-Dopa, cuando hemos visto cómo se produce la dopamina, es la molécula intermedia, para que produzcan más dopamina en esta vía. Pero curiosamente es una vía que no solamente se ve alterada si falta dopamina, sino que si hay un exceso de dopamina, se va a producir el proceso contrario. En vez de haber como una falta de movimiento sin rigidez, lo que se va a producir son un exceso de movimientos. Y entonces van a aparecer otras patologías, que hablaremos de ellas en el capítulo 5, como por ejemplo tics o las discinesias, que son unos movimientos con la boca, movimientos musculares como espasmos musculares continuos. ¿Vale? Entonces, es una vía en la que está relacionada sobre todo con función motora y movimiento. Si hay un déficit de dopamina, provoca el Parkinson. Si hay un exceso de dopamina, puede provocar tics, discinesias o movimientos musculares continuos. ¿Vale? No es una vía o que por lo menos hasta ahora se ha considerado que no estaba implicada en la esquizofrenia ni en la psicosis. Os digo hasta ahora porque en este libro ya menciona que sí que pudiera estar implicada. Lo que pasa que no es materia de examen. Lo he mirado y no entra como materia de examen, pero probablemente con los años se termine implicando esta vía también en la esquizofrenia. La que más nos va a interesar para la esquizofrenia es la vía B. La B es la más importante. Bueno, la B y la C, que es la que se denomina la vía mesolímbica. Y que la veis aquí. Es que se ven un poco mal las letras. Esta. Estaría situada como paralela a la nigroestriatal. ¿De dónde parte esta vía? Esta vía, digamos que los axones de las neuronas parten del área tegmental ventral y se proyectan al núcleo accumbens, que es el centro del placer, y que también es parte del estriado, pero ya sería estriado ventral, el estriado que está más en la parte inferior. Esta vía es la principal vía que está implicada en la obtención de placer y la obtención de recompensa. Es decir, cuando hacemos algo satisfactorio y nos sentimos orgullosos o sentimos placer, es porque se está produciendo una secreción de dopamina en esta vía. El problema es cuando esa secreción de dopamina es excesiva, porque cuando es excesiva o hay una hiperactividad es cuando se van a desarrollar síntomas psicóticos. ¿Vale? Eso es lo como demasiada dopamina en esta vía causaría los síntomas positivos de la psicosis, los delirios y las alucinaciones.
Mientras que, sin embargo, un déficit de dopamina en esta vía causaría síntomas negativos. Hablaríamos pues, de falta de ganas de hacer cosas, de falta de incapacidad para experimentar placer, de apatía y de falta de energía. O sea, que como veis, hay que tener como la cantidad de dopamina. Tan malo es el exceso como el déficit, ¿vale? Que este es el problema de muchas veces de las enfermedades mentales, lo que os comentaba el otro día, de que los tratamientos que utilizamos nos sirven para muchas veces reducir los síntomas, pero no nos van a servir para tratar la enfermedad o para curarla, porque es muy difícil volver a restablecer los niveles de neurotransmisores. Esto que os he puesto en rojo, bueno, es en marrón, pero se ve en rojo, es lo que en principio no sería materia de examen, pero sí que ya viene en ese libro y que dice que análisis recientes de neuroimagen en pacientes con esquizofrenia han demostrado que en la psicosis parece ser que no solo es importante el aumento de dopamina en esta vía, sino también en la que habíamos visto antes, en la neuroesteatal. Pero esto ya pone que no necesitáis estudiarlo, por lo menos por ahora. La tercera vía, y que también va a ser muy importante en psicosis y esquizofrenia, es decir, las que más nos van a importar son la B y la C. Es la vía dopaminérgica mesocortical, que es la que veis que es más larga y que tiene proyecciones al córtex. En esta vía, de nuevo, los cuerpos neuronales están en el área tegmental ventral, en el tronco del encéfalo, pero ahora se proyectan a la corteza. Y cuando se proyecta a la corteza, se separan dos ramas. La rama del córtex prefrontal dorsolateral, en la que sabemos que el déficit de dopamina o la hipoactividad, sería un déficit de dopamina, causaría síntomas negativos y cognitivos, y la rama que se va hacia el córtex prefrontal ventromedial, en la que aquí el déficit de dopamina o la hipofunción causaría los síntomas negativos y afectivos. Fijaros que en esta vía en ningún momento estamos hablando de qué ocurre si hay un exceso de dopamina, puesto que no se ha relacionado el exceso de dopamina con ninguna alteración, ¿vale? Sino más bien el déficit. Entonces, en principio, hemos asociado con los síntomas positivos el exceso de dopamina en la vía mesolímbica y con los síntomas negativos cognitivos y afectivos el déficit en la vía mesocortical. Esto lo repetiremos muchas veces. Y luego ya hay otras dos vías que no tienen implicación en psicosis o en esquizofrenia, pero que, bueno, también son interesantes. La vía dopaminérgica tubero-infundibular, la verdad es que el nombre se la trae, que es esta pequeñita de aquí, que viaja desde el hipotálamo hasta la glándula pituitaria o hipófisis. Es una vía que está relacionada con el sistema endocrino. El hipotálamo produce una serie de factores hipotalámicos que regulan las secreciones de la hipófisis, que es como la principal glándula del sistema endocrino, y concretamente lo que hace aquí la dopamina es inhibir la secreción de prolactina. No sé si os suena la prolactina. La prolactina es una hormona que se va a producir sobre todo al final del embarazo para que va a preparar, digamos, a la glándula mamaria para secretar leche, y también es una, sobre todo, bueno, la producción de leche, pero también, mientras se está dando la lactancia, la inhibición del ciclo ovulatorio. ¿Vale? Hay personas que cuando están dando pecho, pues por ejemplo, no ovulan o no tienen la menstruación y es consecuencia de esta hormona. La dopamina la inhibe. Entonces, ¿cuál es el problema de esta vía? Que cuando no hay suficiente dopamina en esta vía, se produce prolactina. Y si se produce prolactina en una mujer normal que no está embarazada o en un hombre, esto puede provocar que experimenten galactorrea, es decir, que secreten o que produzcan pequeñas cantidades de leche por su mama en una mujer no embarazada que tenga menorrea, que pierda la menstruación y también puede provocar disfunción sexual. ¿Por qué es importante esta vía, por ejemplo, o cómo se relaciona su importancia con la psicosis? Como efectos secundarios de los tratamientos, porque algunos tratamientos para la psicosis van a afectar a esta vía y van a ocasionar que el paciente produzca prolactina. Y entonces, claro, pues aparte de su enfermedad, le vamos a dar una serie de efectos secundarios que van a invitar al paciente a decir, yo quiero dejar el tratamiento. Entonces, es muy importante cuando se hacen los tratamientos, pues evitar estos efectos secundarios.
Y luego ya estaría la quinta vía, que es esta que está aquí en medio, que es la que se llama la vía talámica, que es la menos conocida, de la que menos se sabe. Se cree que está implicada en procesos del sueño y de la vigilia, ya que parte de varios sitios, llegaría hasta el tálamo, pero entre unos de los sitios de los que nace son los núcleos hipotalámicos, y el hipotálamo es un órgano que, entre otras funciones, es súper importante en la regulación del sueño y la vigilia, y se cree que podría tener ahí una función. Lo que no tiene función, o por lo menos no se ha encontrado todavía, en esquizofrenia. Parece ser que no está relacionada. ¿Vale? Más o menos las 5 vías. Bueno, os tenéis que quedar sobre todo con la mesolímbica y la mesocortical. Porque ahora que ya sabemos mucho sobre la dopamina, lo que vamos a ver es en qué consiste la hipótesis dopaminérgica. Entonces, la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia nos dice que la esquizofrenia vendría causada por dos factores. Un aumento de dopamina en la vía mesolímbica, que es la que viaja al núcleo accumbens, que causaría los síntomas positivos, y un déficit de dopamina en la vía mesocortical, que es la que causa síntomas negativos, cognitivos y afectivos. Esto que os he puesto en rojo es de las nuevas teorías, pero que no es materia de examen, entonces no nos alteramos. Pero ahora nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tenemos esa alteración de dopamina? ¿Por qué en una vía hay mucha y en otra vía hay poca? ¿Qué lo causa? Y entonces esta es la razón por la que la hipótesis dopaminérgica no nos soluciona el problema. Tenemos que buscar otras hipótesis. Y entonces lo que vamos a hacer es conectar ahora a la dopamina con el glutamato. Porque es verdad que es la alteración de la dopamina la que causa la esquizofrenia, pero es que quien causa la alteración de la dopamina es otro neurotransmisor. Y en principio se pensó que era el glutamato, ¿vale? Entonces ahora vamos a enlazar con el glutamato y qué pasa con el glutamato. Y ya la serotonina la dejo para así. No, perdón, eso que todo podría ser consecuencia de las anormalidades. Eso es... Sí, esto es un receptor de glutamato. O sea, eso sí que es pregunta. Sí, esto sí. Vale, esto no, es verdad, pero esto lo tenía para cambiado de color. Se me ha olvidado. Vale, entonces, como parece ser que el glutamato es quien está detrás de esas alteraciones de la dopamina, pues ahora tenemos que ver qué hace el glutamato, quién es el glutamato y cómo se mueve por el cerebro. Pues el glutamato es otro neurotransmisor del cerebro y de hecho es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Cuando tenemos mucho glutamato tenemos el cerebro a tope. Bueno, no hay más que ver que muchas de las comidas que son como muy activadoras o la comida precocinada va a ser rica en glutamato, porque el glutamato nos activa y nos hace sentir bien. ¿De dónde viene el glutamato? Pues él mismo es un aminoácido. Este no es que se sintetice a partir de un aminoácido, sino que él mismo es un aminoácido. Lo que pasa es que en el cerebro no actúa como aminoácido, no actúa como componente de proteínas, sino como neurotransmisor. Y normalmente lo que ocurre en el cerebro es que se sintetiza a partir de otro aminoácido, que es el aminoácido glutamina. La glutamina y el glutamato son como dos aminoácidos que se parecen mucho. No os he querido poner la fórmula química, pero bueno. Igual esto se ve mejor en la diapositiva siguiente, que lo he puesto en un cuadrito. La glutamina se transforma fácilmente a glutamato por acción de una enzima que se llama glutaminasa. Lo único que hace es perder un grupo de nitrógeno, un grupo amino, y esto va a ocurrir en las neuronas glutamatérgicas, en las neuronas que producen glutamato. Ellas importan glutamina y la transforman a glutamato. Luego, el glutamato va a salir en la sinapsis y ese glutamato no puede ser recaptado o no suele ser recaptado por la neurona glutamatérgica, sino que junto a esa neurona, que sería esto, hay otra célula que es la célula de la glia, que es quien se encarga de captar el glutamato y por la glutamina sintetasa lo transforma en glutamina. Entonces vemos que es la reacción opuesta. Lo que pasa es que hay dos enzimas diferentes y esto ocurre en la célula de la glia. Pues en la neurona la glutamina se transforma en glutamato, el glutamato sale al espacio sináptico, una vez que ha ejercido su función es captado por la célula de la célula de la glia transforma el glutamato en glutamina y una vez que tiene glutamina, la glutamina vuelve a la neurona. ¿Vale?
y volvería a empezar el ciclo. La neurona transforma glutamina en glutamato, el glutamato sale del espacio, el glutamato es recaptado por la célula de la glia, que lo reconvierte en glutamina. ¿Vale? ¿Más o menos me seguís? Bueno, pues ese sería un poco el ciclo de cómo se va a ir reciclando, que es un poco más complejo que en el caso de la dopamina y que es más o menos lo mismo que lo que he puesto ahí. Normalmente cuando es sintetizado en la neurona glutamatérgica también se almacena en vesículas, solo que ahora quien mete el glutamato a las vesículas es otro transportador. En vez de ser el TVMA2, que era el de la dopamina, en este caso va a ser transportador vesicular de glutamato, que se llama el bilirrubina. Pero esto ya os digo que con las tablas vacías lo podéis ir rellenando y va a ser más fácil. Sí, es esta, es la siguiente. Vale. Bueno, ¿y cómo funciona el glutamato? Cuando la neurona presináptica lo libera al espacio, bueno, aquí os explico otra vez un poco lo de cómo se recicla. O sea, la célula glial lo recapta a través de un transportador de aminoácidos excitadores, se llama aminoácido excitador, por lo que os he dicho, porque es el principal aminoácido excitador. La célula de la glia es convertida otra vez en glutamina y después la glutamina volvería a la neurona, ¿no? Más o menos explica ahí lo que es el proceso. Lo que nos interesa más son los receptores de glutamato, que también va a tener diferentes tipos de receptores o de moléculas en las neuronas. Bueno, algo que no sé si lo tenéis más o menos claro o os lo he explicado, las neuronas se suelen denominar conforme al neurotransmisor que producen, o sea, una neurona que produce dopamina es dopaminérgica y si produce glutamato, glutamatérgica. Esas neuronas pueden expresar los receptores de su propio neurotransmisor en su membrana, solo en el axón, bueno, también en el soma en algún caso, y entonces tendríamos una neurona dopaminérgica que expresa receptores de dopamina. Se dice que expresa autorreceptores, porque son receptores de ella misma, ¿vale? Y esos autorreceptores siempre van a actuar como un sistema para saber cuánta dopamina hay, y siempre van a regular los niveles de neurotransmisor por retroalimentación negativa. Esto es lo que van a hacer, por ejemplo, el D2 y el D3 de la dopamina. Que cuando liberamos dopamina, esos receptores estiman cuánta dopamina hay y le dicen a la neurona si tiene que liberar más o no, ¿vale? Pero luego, los receptores posinápticos se van a encontrar en una neurona de diferente naturaleza. Es decir, si esto fuera una neurona dopaminérgica que libera dopamina, aquí tendríamos, por ejemplo, pues una neurona, yo qué sé, serotoninérgica, que produce serotonina con receptores para la dopamina. Y de esta manera la dopamina induciría la secreción de serotonina. O, por ejemplo, esto es una neurona glutamatérgica con receptores para glutamato, pero los receptores para glutamato están en una neurona dopaminérgica. Y entonces aquí el glutamato estimula la secreción de dopamina. ¿Me entendéis? ¿Vale? Y a estos les vamos a denominar heterorreceptores, porque van a ser receptores de un tipo que se encuentran en una neurona de otro tipo. Y que van a permitir, que luego esto lo veremos el próximo lunes, que a veces podemos tener 3 o 4 neuronas de diferente tipo regulándose la una a la otra. Entonces tenemos varios neurotransmisores que regulan una a otra. Bueno, los receptores del glutamato van a ser principalmente de dos tipos, metabotrópicos o ionotrópicos. Los metabotrópicos son receptores que se unen al neurotransmisor, al glutamato, y cuando se unen a él van a unirse después a proteínas en el interior celular y van a desencadenar toda una cascada de proteínas, donde hay varias proteínas que se activan la una a la otra hasta que llegan al núcleo de la célula. Y entonces induce la expresión de genes. Entonces decimos que son receptores acoplados a proteínas G, ¿vale? Pero siempre desencadenan pues, una cascada de proteínas celular. Pueden ser de tipo 2 y de tipo 3 si se encuentran en la propia neurona glutamatérgica, es decir, son autorreceptores, o de tipo 1 si se encuentran en la neurona posináptica, que no va a ser glutamatérgica, va a ser de otro tipo, ¿vale? Lo bueno es que estos no los vamos a estudiar.
Y luego están los receptores ionotrópicos, que sí que los vamos a estudiar, que en este caso cuando unen glutamato, lo que van a hacer es provocar la apertura de un canal de iones. Puede ser que sea de un canal de iones sodio y entonces se producirá la entrada de sodio a la neurona, o de un canal de iones calcio y se producirá la entrada de iones calcio a la neurona. ¿Vale? Siempre son posinápticos y los hay de dos tipos, que esto sí que lo tenéis que saber. Un tipo son, lo voy a ir marcando aquí, los AMPA-cainato. Los AMPA-cainato lo que les caracteriza es que abren canales de sodio y van a provocar una excitación muy rápida de la neurona. O sea, en el momento en que el receptor AMPA-cainato liga glutamato, enseguida se activa, se abre, entra sodio a la neurona y la neurona se excita, pero esa excitación es muy breve. ¿Vale? Mientras que los receptores NMDA, que son los que vamos a estudiar en detalle, el que más nos interesa es este, el NMDA. Este lo que hace es provocar la apertura de canales de calcio. Es una excitación más lenta, que lleva mucho más tiempo, que es más lenta, pero que también va a durar muchísimo más tiempo, que es lo que nos interesa. Vale, más o menos. Perfecto. Pues vamos a ver un poco de qué van. Este sería una representación de los receptores de glutamato. Estos de aquí serían los metabotrópicos, que lo que ocurre es que cuando unen el neurotransmisor, como vemos aquí, se asocian a proteínas del interior celular y entonces desencadenan pues, una cascada de reacciones, y una de esas proteínas es la proteína G. Y los ionotrópicos, que lo que hacen cuando se unen al neurotransmisor, abren un canal iónico y permiten la entrada de iones. Entonces, concretamente, el receptor NMDA, que es el que nos interesa, sería de estos iónicos. ¿Y qué características tiene este receptor? Pues es un receptor un poco especial. De normal se va a encontrar, como veis aquí, se va a encontrar bloqueado por un catión magnesio, que digamos está unido en la zona central y que no permite que el receptor actúe, ¿no? Entonces no va a transmitir nada de iones calcio ni va a activar a la neurona. Cuando se une el glutamato, que lo tenéis aquí representado en rojo, la unión del glutamato no es suficiente para que el magnesio se libere. Luego no bastaría con que se una el glutamato para que se active el receptor. Deben ocurrir en total 3 cosas para que se active. Se tiene que unir el glutamato, pero se tiene que unir también un cotransmisor, es decir, una molécula que el glutamato necesita para que se active su receptor. Y este cotransmisor es bien la glicina, que es otro aminoácido, o la D-serina, que es una variante, digamos, de un aminoácido, que sería la L-serina. ¿Vale? Entonces, para que el receptor se active, se tiene que unir el glutamato, se tiene que unir una de estas dos, o la glicina o la D-serina, y aparte, la neurona tiene que experimentar una despolarización por acción de los receptores AMPA o cainato, los que habíamos visto anteriormente. Si se dan esas 3 cosas a la vez, el magnesio va a salir, entonces se va a activar el receptor NMDA y ya se va a producir la activación neuronal. No sé si más o menos me he explicado. Vale. Las 3 cosas a la vez. Bueno, esta diapositiva es más teórica, pero lo puse porque alguna vez en alguna pregunta de examen ha caído que de dónde provenían tanto la glicina como la D-serina, esos 2 cotransmisores. Los 2 provienen de la L-serina, que es otro aminoácido de los que forman parte de las proteínas, y aquí os pongo la enzima que participa, y normalmente suelen ser las células gliales las que se encargan de producirlo. Vale. Esto, como tenéis aquí la información, no suelen preguntarlo, pero alguna vez lo he visto. Y ya lo que nos quedaría, que es lo más importante, no sé si me da tiempo, es hacer lo mismo que hemos hecho con la dopamina, pero ahora con el glutamato. Es decir, cuáles son las vías principales que tendría este neurotransmisor en el cerebro, porque luego lo que vamos a hacer es combinarlas. Vamos a combinar el glutamato con la dopamina. Entonces, empiezo si no con las primeras, que son las que están implicadas en la psicosis. Esta, súper importante, la A, porque la A va a estar implicada en la psicosis junto con la mesolímbica y la mesocortical. Esta vía, que aquí la veis representada, siempre me cuesta encontrarla, es esta de aquí. Bueno, es que están la A y la B juntas.
sería esta hasta aquí y la B sería esa de hasta aquí, ¿vale? Pues estas van a ser las dos las más importantes implicadas en la psicosis. La corticotroncoencefálica es una vía descendente que va desde el córtex prefrontal, va descendiendo hacia el tronco del encéfalo. A diferencia de todas las dopaminérgicas que hemos visto que eran ascendentes, porque partían desde un punto inferior y solían ascender en el cerebro, ahora son descendentes. Nace en las neuronas del córtex, que son neuronas piramidales muy grandes, neuronas que sintetizan glutamato y que son fundamentales pues, para la memoria, el aprendizaje y todo, y desde allí se proyectan hacia diferentes núcleos del tronco del encéfalo. Debido a que se proyectan hacia diferentes núcleos, todas estas neuronas glutamatérgicas van a ser capaces de controlar la secreción de diferentes neurotransmisores, que iremos estudiando a lo largo del curso. Por ejemplo, se proyectan a los núcleos del razo, y ahí van a controlar la producción de serotonina. Se proyectan a la sustancia negra y también al ATV, y ahí van a controlar la producción de dopamina. Se proyectan también al locus coeruleus, y ahí van a controlar la producción de noradrenalina. Entonces, es una vía muy importante que, a la vez de producir glutamato, va a controlar la producción de otros muchos neurotransmisores cerebrales. ¿Vale? Por eso os digo que esta hay que conocerla bien. Y la B, que también es importante, que es la vía glutamatérgica córtico-estriatal, empieza como la A, pero en este caso acaba en el estriado, en la región central del estriado. También es descendente y esta vía va a terminar en neuronas GABA, que cuando veamos el neurotransmisor GABA, que aquí está todo un poco liado, veremos que es un neurotransmisor inhibidor, que es el opuesto a glutamato. Si el glutamato activa, el GABA siempre inhibe. Vale. Yo creo que aún nos da tiempo para ver otra más, que sería la vía glutamatérgica hipocampal accumbens, es decir, esta va desde el hipocampo hasta el núcleo accumbens, y esta la tenemos aquí, ¿vale? Se nacería aquí, en esta región, y esta en este caso es ascendente, porque va hacia arriba. Y en esta, bueno, hay teorías que la relacionan con la esquizofrenia, pero no está claro. Luego esta ya no nos interesa tanto, de hecho no vamos a hablar de ella. Luego hay dos que van asociadas, porque son opuestas, la vía glutamatérgica tálamo-cortical, que iría desde el tálamo hasta el córtex, que es la B, y la vía glutamatérgica córtico-talámica, que en este caso es la E, que va al revés. Estas están implicadas con, bueno, el tálamo es el núcleo del cerebro donde nosotros, digamos, le llega la información de los órganos de los sentidos, salvo del sentido del olfato. Todo lo que vemos a través de los ojos, del oído, del gusto, va a llegar al tálamo y el tálamo es el que filtra y decide qué información transmite al córtex, ¿no? Y en función de eso, pues de qué nos damos cuenta y de qué no nos damos cuenta. Entonces, la vía glutamatérgica tálamo-cortical llevaría información del tálamo al córtex y una vez que esa información pues, es procesada, volvería al tálamo a través de la vía glutamatérgica córtico-talámica. No están implicadas en psicosis. Y luego estarían las otras dos últimas, que también van emparejadas y que son estas que tenemos aquí, en la parte del córtex, que se ven en pequeñitas, son esas que tenemos ahí. La vía glutamatérgica córtico-cortical directa, que está formada por neuronas piramidales que se regulan la una a la otra, es decir, tenemos una neurona piramidal que segrega glutamato y actúa sobre otra neurona piramidal que segrega glutamato. Son un conjunto de neuronas muy excitatorias que nos van a ser importantes, por ejemplo, para permanecer alerta. Y la vía glutamatérgica córtico-cortical indirecta, en este caso entre dos neuronas de glutamato piramidales, vamos a encontrar una neurona inhibidora GABA. Y esta vía también va a ser importante en la psicosis. O sea, os tenéis que quedar con la vía glutamatérgica córtico-cortical indirecta, que tenemos dos neuronas corticales con una interneurona GABA y las dos primeras que os había dicho. Y yo creo que por hoy yo quería llegar hasta aquí. Me falta explicar lo que es la hipótesis glutamatérgica, que era justo esta diapositiva, pero creo que va a ser ya mejor
que el próximo día justo repasamos un poco y ya os explico esta hipótesis y vemos lo de la serotonina. Entonces, continuar con lo que repasamos el otro día. Más o menos, ¿os acordáis de lo de la semana pasada? Estuvimos hablando de la dopamina como neurotransmisor, sus características y las principales vías dopaminérgicas. Y llegamos a la conclusión de que en la psicosis las dos principales alteraciones van a ser el aumento de los niveles de dopamina en la vía mesolímbica, concretamente en la región del núcleo accumbens, del estriado ventral, y la disminución de niveles de dopamina en la vía mesocortical, tanto en la región dorsolateral como en la ventromedial. Pero también decíamos que no había, ya volver la puerta, no había una manera de explicar bien a qué se debe esa alteración en los niveles de dopamina y que por esto se había seguido investigando y buscando nuevas vías. Y una hipótesis es la hipótesis glutamatérgica, que lo que hace es responsabilizar al mal funcionamiento de las vías glutamatérgicas de la desregulación de dopamina. Entonces, habíamos hablado del glutamato, de las vías glutamatérgicas y ya nos íbamos a meter en materia. Solo para recordaros, vías glutamatérgicas nos interesaban sobre todo dos. Una de la que más vamos a hablar, la vía córtico-troncoencefálica, que era la letra A, que baja desde el córtex hasta el tronco del encéfalo, porque aquí en el tronco del encéfalo es la que va a enlazar con la vía mesolímbica que va al núcleo accumbens, y luego también nos interesaban estas dos vías, la córtico-cortical directa, pero sobre todo la córtico-cortical indirecta. Y ahí nos habíamos quedado. Más o menos estamos situados porque ya vamos a la miga, a la materia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hoy? Lo que nos queda es explicar en qué se basa esta hipótesis glutamatérgica. Y lo que dice es lo siguiente, que hay ciertas personas que nacen con susceptibilidad, digamos, para la psicosis o la esquizofrenia, en las que durante el neurodesarrollo algunas de las neuronas GABAérgicas que se sitúan en la vía córtico-cortical indirecta no presentan receptores de glutamato en mal estado, receptores NMDA que no son funcionales. Normalmente no suele ser cualquier neurona GABAérgica, sino que suelen ser unas neuronas GABAérgicas concretas que son deficientes en una proteína que es la parvalbúmina. Esto no es muy relevante, pero es que a veces lo preguntan en los exámenes y por eso lo incluyo. Entonces, si nos vamos a esta región del córtex, que os la voy a pintar aquí, a esta región que tenemos aquí, ¿no? A la región cortical, perdón, pero tengo alergia, nos vamos a centrar en esta vía y en estas tres neuronas. Una primera neurona piramidal, que es esta, neurona glutamatérgica, que produce glutamato. La neurona intermedia en morado, que es la neurona GABAérgica, que tiene un receptor de glutamato que no funciona bien. Y una segunda neurona glutamatérgica, que bien pueda ser esta o puede ser directamente la de la vía córtico-troncoencefálica. Entonces, volviendo ahí, ahora lo tenemos aquí en chiquitín, pero ¿qué es lo que ocurre? La situación normal en un cerebro normal, sin predisposición para estas patologías, es que hay una neurona glutamatérgica que produce glutamato y ese glutamato es detectado por el receptor NMDA, que es un receptor de glutamato, de la neurona GABAérgica. Esta segunda neurona produce GABA y el GABA actúa sobre la siguiente neurona cortical. Se une a su receptor y como el GABA es un neurotransmisor inhibidor, inhibe esta neurona de glutamato. Y ahí acaba la señal. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en estos cerebros con predisposición a padecer psicosis, alucinaciones, delirios? Lo que va a ocurrir es que la primera neurona de glutamato, igual que en un cerebro normal, produce glutamato, que actúa sobre la neurona GABAérgica, pero esta neurona GABAérgica tiene un receptor NMDA defectuoso. Entonces, cuando el glutamato se une a él, no transmite la señal. Esto hace que la neurona GABAérgica no se active y al no activarse no segrega GABA. Como no segrega GABA, no hay nada que reprima a esta siguiente
neurona glutamatérgica, que queda activa de modo constitutivo, incluso hiperactivada. Y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene la hiperactivación de la segunda neurona. Si esta segunda neurona es un componente de la vía córtico-troncoencefálico, esto va a asegurar que esta vía que baja desde el córtex hasta el tronco del encéfalo va a estar permanentemente activa cuando la neurona GABAérgica tenga un receptor no funcional de NMDA. Entonces, se va a segregar glutamato en el tronco del encéfalo, el glutamato va a actuar sobre los receptores NMDA de la vía dopaminérgica mesolímbica, ya veis que está en azul, las de dopamina son en azul, y como consecuencia se activa muchísimo más, bueno, aquí estaría muy poquito activado, que está en rojo clarito, pero aquí veis que ya está muchísimo más activo, se segrega aquí mucho glutamato y este glutamato activa enormemente la vía dopaminérgica mesolímbica, provocando el aumento de dopamina en la región del núcleo accumbens. Vale, básicamente lo que tendríamos. Voy a cerrar la ventana porque oigo ruido y os va a distorsionar el sonido. Básicamente tenéis aquí resumido lo que ocurriría. Hipoactividad de los receptores NMDA de la neurona GABA cortical, que es esta moradita de aquí. Hiperactivación de la vía córtico-troncoencefálica, que es toda esta vía que baja. Liberación excesiva de glutamato en el área tegmental ventral, en el tronco del encéfalo. Se estimula la vía dopaminérgica que va al núcleo accumbens y hay un estímulo, hay un exceso de dopamina. Esto es el responsable de los síntomas positivos de la esquizofrenia o de la psicosis, los delirios y las alucinaciones. Vale, pero ahora tenemos que explicar por qué en esta vía hay un aumento de los niveles de dopamina y, por ejemplo, no en la vía mesocortical. O sea, ¿qué es lo que hace que la vía mesocortical, que es la que va al córtex, funcione diferente? Pues tiene que ver con la conexión que se produce entre la vía córtico-troncoencefálica y la vía mesolímbica dopaminérgica, o sea, mesocortical dopaminérgica, perdón. Comenzamos como antes. Nos fijamos aquí en el córtex, en este redonchito rojo, y ahí veis, primera neurona glutamatérgica que produce glutamato. Ese glutamato actúa sobre los receptores NMDA de la interneurona GABA. Como son defectuosos, la interneurona no se va a activar. La vemos aquí que está apagada. Al no activarse, no segrega GABA y entonces la vía glutamatérgica córtico-troncoencefálica está más activa. Bueno, en este caso no sería exactamente la córtico-troncoencefálica, sino que sería la que se llamaba con la letra B, la otra vía. Se produce glutamato en esta región, en la zona del mesencéfalo, que actúa sobre una interneurona GABA, y aquí es donde ahora está la diferencia. Todo este glutamato actúa sobre el receptor NMDA de esta neurona GABA, que ahora sí que es funcional. La neurona se excita, produce GABA y ese GABA inhibe toda la vía mesocortical, tanto la rama dorsolateral como la rama ventromedial, produciendo un déficit de dopamina en estas zonas, que contribuiría a los síntomas negativos, anedonia, alogia, abulia, pero también a síntomas cognitivos en la región dorsolateral, pues problemas de memoria, de falta de atención, de concentración, y a síntomas afectivos, como pues, por ejemplo la tendencia a la soledad en la región ventromedial. No sé si más o menos me he explicado cómo se intenta relacionar el glutamato con la disfunción de dopamina en psicosis y en esquizofrenia, que es un tipo de psicosis. Además, estas ideas nos servirían también para explicar por qué en algunas patologías, como algunas demencias, o por qué, por ejemplo, con el consumo de ciertas sustancias inhibidoras de los receptores NMDA, como la fenciclidina o la ketamina, se reproducen o se producen síntomas positivos de psicosis, como los delirios y las alucinaciones. En el consumo de drogas como la ketamina y la fenciclidina, sabemos que lo que hacen estas drogas es que inhiben los receptores NMDA del córtex. Entonces tendríamos un poco la misma situación que habíamos visto cuando esos receptores eran defectuosos. La interneurona GABA, que está situada en el córtex, no se activa
en presencia del glutamato no segrega GABA y la vía córtico-troncoencefálica está constitutivamente activa, muy activa, contribuyendo a una hiperactivación de la vía mesolímbica dopaminérgica y a un aumento de la secreción de dopamina en el núcleo accumbens. En demencia sería algo parecido, aunque no del todo. En demencia la acumulación, ya sea por ejemplo de proteínas tau de ovillos en el Alzheimer o de cuerpos de Lewy en el Parkinson, contribuiría a que se produjera una degradación o una muerte de neuronas glutamatérgicas del córtex, de neuronas GABAérgicas del córtex, lo que provocaría una activación constitutiva de la vía córtico-troncoencefálica, con ello la secreción de glutamato en el tronco del encéfalo y la activación constitutiva de la vía dopaminérgica mesolímbica que lleva al aumento de dopamina en el estriado. Entonces, todo esto pues hace pensar que esta hipótesis es bastante consistente con lo que se produce en los pacientes. No sé si más o menos me he explicado, si me habéis entendido, me decís. Y bueno, pues simplemente aquí os he puesto unas fotografías de los diferentes fármacos que demostrarían un poco todo esto, ¿no? Demostrarían que perfectamente reproducen lo que observamos en una psicosis. Más o menos se ha entendido, pero ahora vamos a ver que la cosa se complica. Vale, y esta complicación surge sobre todo de los fármacos. Una cosa que os tengo que explicar, a ver cómo lo hago para que no os resulte difícil, porque de verdad que este libro de Stahl a mí me gusta menos cómo está organizado que el anterior. Hasta ahora, para el tratamiento de la psicosis, todos los fármacos que se utilizaban se denominaban antipsicóticos. Y los antipsicóticos, lo estudiaremos en el capítulo 5, inicialmente eran fármacos que iban dirigidos contra el receptor D2 de la dopamina, eran antagonistas de este receptor, pero estos fármacos se vio que producían muchísimos efectos secundarios. Y curiosamente se encontró que los fármacos que actúan contra receptores de la serotonina, vamos a estudiar algunos de ellos, resultaban muy útiles en el tratamiento de la psicosis. Y se empezó a estudiar cómo era posible que la acción de fármacos sobre receptores de la serotonina pudiera contribuir a disminuir los síntomas positivos y síntomas negativos de la psicosis. ¿Qué es lo que ha ocasionado esa investigación? Que cada vez de alguna manera se crea que la serotonina está más implicada en la psicosis de lo que se pensaba en un momento. Y es que sobre todo estos fármacos que actúan sobre los receptores de la serotonina son muy buenos en el tratamiento de las psicosis que son un poquito anómalas, aquellas que aparecen como consecuencia de un Alzheimer, de un Parkinson, las psicosis que se deben, pues, por ejemplo, a que se han consumido muchas sustancias alucinógenas y se ha terminado desarrollando un proceso psicótico. Y entonces aparece una nueva hipótesis, que es la hipótesis serotoninérgica, que dice, bueno, ¿y si hay algunas psicosis en las que la acción de la serotonina es clave y esa desregulación de la dopamina, aunque se deba al glutamato, se debe en primera instancia a la serotonina? Y esa es esta nueva hipótesis que incorpora el libro, ¿no? Que no incorporaba la edición anterior y que ahora es una de las novedades que entran y que os voy a tratar de explicar lo mejor posible, porque si hay un neurotransmisor que es complejo en cuanto a receptores, ese es la serotonina, es el más complejo. Entonces nos toca la parte fuerte, ver los diferentes receptores de la serotonina y bueno, pues ir entendiendo un poco cómo funciona. Realmente cómo actúa la serotonina lo vamos a entender mejor en el capítulo 5. Pero bueno, ahí vamos. La serotonina es el tercer neurotransmisor que vamos a estudiar. Y ya veis por cómo termina, nina, igual que la dopamina, es una amina. Que sean aminas, básicamente lo que nos dice es que son moléculas químicas que tienen este grupo NH2, que es el grupo amino. Y como son similares químicamente, también van a tener muchas cosas en común estos neurotransmisores. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, la dopamina se producía a partir del aminoácido tirosina.
La serotonina se va a producir a partir del aminoácido triptófano, ¿vale? Es otro aminoácido componente de las proteínas, pero que en el cerebro se utiliza como fuente de producción de neurotransmisores. Aquí tenéis la secuencia de reacciones químicas que lleva a la síntesis de serotonina, también denominada 5-HT. Vosotros la vais a ver siempre escrita como 5-HT. A partir del triptófano, en una primera reacción se va a producir la incorporación de un grupo hidroxilo, que es este grupo OH que tenemos aquí, y es una reacción catalizada por una enzima que es la triptófano hidroxilasa. Y después, una vez que se ha hidrolizado, va a haber otra reacción química que va a ser la pérdida de este grupo carboxilo en forma de un grupo de CO2 y que la va a catalizar la enzima triptófano, la enzima aminoácido aromática descarboxilasa, ¿vale? Porque es un aminoácido aromático. Descarboxilasa porque elimina un grupo carboxilo. Bueno, una vez que se ha producido la serotonina, cuya síntesis va a tener lugar en las neuronas serotoninérgicas, que son esas neuronas especializadas en sintetizar serotonina, ¿qué va a pasar con ella? Lo más normal es que se acumule en el interior de vesículas, como veíamos con la dopamina, con el glutamato. ¿Y quién va a transportar esa serotonina a las vesículas? Pues el transportador vesicular de monoaminas, TVMA2, que es exactamente el mismo que introducía también la dopamina en las vesículas y que veremos que introducirá también la noradrenalina, porque estos tres neurotransmisores son como familia. Vale. Cuando esa neurona serotoninérgica se excite y reciba un potencial de acción, las vesículas que contienen su interior se van a fusionar con la membrana del botón terminal, como veis aquí abajo, y van a liberar el contenido al espacio sináptico. Desde ahí la serotonina pues se unirá a los receptores en la neurona posináptica, este aquí, y una vez que haya transmitido el mensaje, pues como ocurría con los otros neurotransmisores, hay que reciclarlos. ¿Quién los va a reciclar? Bueno, pues en el reciclaje de la serotonina se va a ver implicado principalmente el transportador de serotonina, que se suele denominar o TSER o SERT, con la T al final, lo vais a ver escrito de ambas formas, y que básicamente lo único que hace, lo tendríamos aquí, ¿no? Lo veríais aquí, pues es que va uniendo serotonina y la va reciclando al interior de la neurona para volver a introducirla en las vesículas. La otra posibilidad que tenemos es que la serotonina sea degradada bien fuera o bien dentro. Si es degradada fuera, va a ser degradada por las enzimas MAO, monoamino oxidasas, tanto la A como la B. Dentro de la neurona solo va a ser capaz de degradarla la MAO-B, la monoaminoxidasa B, y lo hará solo si los niveles de serotonina son muy elevados. Comparativa de la serotonina con la dopamina. Esto lo hago siempre, lo de andar comparándolos para que se os quede. Si os acordáis, en la dopamina, las monoaminoxidasas la degradaban dentro, tanto la A como en la B. Ahora hemos visto que a la serotonina dentro solo la B y solo si los niveles son muy altos. A la dopamina fuera la degradaba la enzima COMT. En el caso de la serotonina, la enzima COMT no es capaz de degradarla, ¿vale? Solo la degradan las MAOs y MAO-A y MAO-B la degradan fuera, lo que no ocurría con la dopamina. Otra diferencia importante entre la dopamina y la serotonina es que habíamos visto que la dopamina tenía la capacidad de difundir, especialmente en el córtex prefrontal, donde había muy poco transportador PDA. Esto no lo va a hacer la serotonina. La serotonina va a ser reciclada y no es un neurotransmisor que difunda y produzca sinapsis de volumen en otras neuronas, sino que se va a quedar más o menos en el lugar de la sinapsis y si no, va a ser reciclado o eliminado. Vale, y ya vamos con lo más complejo, que son sus receptores. Y es que los receptores de la serotonina dan para bastante. Más de una docena de receptores diferentes. Algunos son tanto presinápticos como postsinápticos y otros solo pre o solo post. Por lo tanto, aquí hay que tener mucha concentración. Los receptores presinápticos, que por ejemplo en la dopamina habíamos visto que eran el D2 y el D3, son siempre autorreceptores
¿Qué quiere decir que sean autorreceptores? Que son receptores de serotonina en una neurona serotoninérgica, es decir, la naturaleza del receptor es la misma que la naturaleza de la neurona que lo porta. Vamos a poderlos encontrar en la zona somatodendrítica, es decir, en el soma y dendritas, o en el axón terminal. Y esto sí que es una diferencia respecto a los receptores de dopamina. Los receptores posinápticos siempre heterorreceptores, quiere decir que esos receptores para serotonina los vamos a encontrar en neuronas no serotoninérgicas. Podrán ser neuronas dopaminérgicas, glutamatérgicas, GABAérgicas, de otro tipo. ¿Vale? Venga, autorreceptores o receptores presinápticos. Vamos a encontrar 5-HT1A en la zona somatodendrítica y 5-HT1B y 5-HT1D en el axón terminal. Y después, y esto ha sido un recubrimiento más o menos reciente, el 5-HT2B, que es este de aquí, también en la zona somatodendrítica, que además vamos a ver que tiene funciones totalmente opuestas al 5-HT1A. Postsinápticos encontramos el 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2G, 5-HT3, 5-HT6, 5-HT7 y del 5-HT4 y 5-HT5, aunque existen, nosotros no vamos a hablar. ¿Vale? Más o menos. Venga, pues vamos a ir viendo un poco de cada uno. El 5-HT1A somatodendrítico. Como somatodendrítico ya veis que se encuentra en la región del soma. ¿Y qué es lo que hace aquí? Bueno, yo he dicho que la serotonina no difunde, pero a veces puede difundir un poco o puede ocurrir no tanto que difunda desde el espacio sináptico hasta la zona somatodendrítica, sino que hay serotonina que se produce en esa región, en la región del soma y las dendritas. Y cuando esta serotonina, que la vemos aquí en amarillo, se une a los receptores 5-HT1A somatodendríticos, lo que hace es lo siguiente, pasa de que haya una señal fuerte a que haya una señal mucho más débil. Es decir, es como si apagara la neurona. Ralentiza la señal de la neurona, la disminuye y pasa de que la neurona produzca bastante serotonina a que produzca menor cantidad. Entonces, ahí lo he puesto en amarillo, la unión de la serotonina que se produce en el soma de una neurona a los receptores 5-HT1A, lo que hace es que disminuye la secreción de serotonina en el espacio sináptico. Consecuencias las tenéis abajo en mayúscula. Como luego esa serotonina va a actuar sobre receptores 5-HT2A de neuronas, por ejemplo, dopaminérgicas, a largo plazo lo que va a hacer es provocar un aumento de la secreción de dopamina en el estriado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los 5-HT2B? Los 5-HT2B, que se han descubierto recientemente, también se sitúan en la región somatodendrítica, como vemos aquí, pero ahora ocurre lo contrario. Pasamos de una cierta señal en la neurona a una activación muchísimo mayor cuando se produce la unión de la dopamina al receptor 5-HT2B. Y por lo tanto pasamos de una cierta secreción de serotonina a una secreción de serotonina muchísimo mayor. Es decir, como pone ahí en amarillo, la unión de la serotonina a los receptores 5-HT2B somatodendríticos provoca un aumento en la secreción de serotonina en el espacio sináptico. Acordaros, 5-HT1A y 5-HT2B somatodendríticos son opuestos. Y si después esa serotonina actúa sobre receptores 5-HT2A de neuronas dopaminérgicas, ¿cuál es el resultado final? Pues que se va a inhibir la secreción de dopamina en el estriado. Nos quedan ya los otros receptores presinápticos, el 5-HT1B y 5-HT1D, que ahora van a estar en el axón terminal. Es este receptor amarillo que se ve aquí. No son somatodendríticos, sino que son axónicos. ¿Y cómo actúan? Actúan sencillamente como porteros que detectan cuánta serotonina hay en el espacio sináptico y en función de la cantidad disminuyen la señal de la neurona, es decir, son autorreceptores de retroalimentación negativa.
Y si ya hay mucha serotonina en el espacio sináptico, le dicen a la neurona, no secretes más. ¿Vale? Luego estos sí que serían diferentes. Esto en cuanto a receptores presinápticos. Vamos a ver ahora los receptores postsinápticos de la serotonina. Os he puesto los dibujos nuevos, he conseguido el libro en PDF y ya he quitado las cutres fotos, así que aprovechad a descargaros la presentación, esta nueva. Vale, con los receptores postsinápticos vamos a empezar con el 5-HT1A y 5-HT1B. ¿Vale? El 5-HT1A son heterorreceptores que tienen siempre un efecto inhibidor, pero que se van a encontrar siempre en las interneuronas GABA. Luego, entonces, lo que hacen es inhibir neuronas GABA. O sea, podríamos decir, los 5-HT1A inhiben neuronas GABA, luego inhiben secreción de GABA, es decir, inhiben inhibiciones. Entonces, al final son excitadores. Favorecen la liberación de otros neurotransmisores como dopamina, noradrenalina y acetilcolina. No sé si se ve muy bien, pero mira, aquí en el dibujo tenemos la neurona serotoninérgica en amarillo que está aquí inhibiendo esta neurona GABAérgica, aquí inhibiendo esta y aquí inhibiendo esta. Como las neuronas GABAérgicas están inhibidas, esta capacidad de inhibición se pierde, esta capacidad de inhibición se pierde y esta se pierde. Entonces, la norepinefrina, la dopamina y la acetilcolina se producen, ¿vale? O sea, 5-HT1A es inhibidor de neuronas inhibidoras. Luego, negativo por negativo, positivo. Estimula la secreción de otros neurotransmisores. ¿Qué pasa con el 5-HT1B? Que son heterorreceptores inhibitorios, pero no de GABA, ya son directos. Por lo tanto, inhiben la liberación de dopamina, noradrenalina y acetilcolina, es decir, que 5-HT1A y 5-HT1B son opuestos. Igual que nos pasaba con el 5-HT1A somatodendrítico y el 5-HT2B somatodendrítico. A y B siempre opuestos. Os digo estos truquillos un poco para que se os quede, porque es que si no es tanta información que es difícil memorizarla. Vale, luego tenemos los receptores posinápticos 5-HT2A, que los vamos a estudiar junto a los 5-HT2C, ¿vale? El A y el C. Los receptores posinápticos 5-HT2A siempre van a ser opuestos al 5-HT1A. Es decir, se trata de heterorreceptores con efecto excitatorio, pero que dependiendo de su localización van a favorecer o no la liberación de otros neurotransmisores. Es verdad que neuronas glutamatérgicas estimulan la secreción de glutamato y eso lo vamos a ver y vamos a ver que en este sentido tienen una implicación en la psicosis, ¿no? Por esta vía es el hecho por el cual están implicados en la psicosis. Pero sin embargo, los 5-HT2A van a ir muy a menudo en las neuronas GABAérgicas y así como el 5-HT1A inhibía la neurona GABAérgica inhibiendo GABA e inhibiendo la inhibición, el 5-HT2A estimula la neurona GABAérgica, estimula GABA y estimula la inhibición. Por lo tanto, inhibiría la liberación de otros neurotransmisores. O sea, sería opuesto al 5-HT1A siempre y cuando medien de por medio interneuronas GABA. El 5-HT2C, que va a ser un poquito parecido, en este caso, heterorreceptores con efecto general inhibitorio, pero porque así como el 5-HT2A lo podemos encontrar en glutamatérgicas, el 5-HT2C solo en GABAérgicas y las excita. Igual que el 5-HT2A excita neuronas GABAérgicas. Si excita neuronas GABAérgicas produce GABA, luego por lo tanto produce efectos inhibitorios inhibiendo la liberación de otros neurotransmisores. O sea que básicamente por ahora hemos visto que el 5-HT1A estimula la liberación de otros neurotransmisores al inhibir GABA y que 5-HT1B directamente inhibe la liberación de otros neurotransmisores no mediada por GABA y 5-HT2A y 5-HT2C estimulan GABA y de este modo inhiben la producción de otros neurotransmisores. Venga que ya nos quedan menos receptores, nos van quedando menos. 5-HT3. Los 5-HT3 son un poquito complejos. Bueno, esto del principio lo he puesto pues, porque es algo relevante que se ha descubierto de ellos, que se sabe que están implicados en los procesos como las náuseas y el vómito general, y de ahí
Pues que muchas veces, por ejemplo, cuando el estómago está revuelto, habréis oído que nuestros niveles de serotonina también van un poco regulados por nuestra microbiota y por el estado intestinal, porque además los intestinos contribuyen a la producción de serotonina. Y es que así que hay una relación, ¿no? Y de hecho tenemos fuera del tallo cerebral receptores 5-HT3 que son los que están implicados en vómitos, náuseas, etc. Pero si ya nos centramos en el cerebro, en la corteza prefrontal, los 5-HT3 también están en interneuronas GABA y lo mismo, se excitan cuando reciben serotonina y lo que hacen es inhibir la secreción de acetilcolina y noradrenalina a nivel cortical, así como la liberación de glutamato. ¿Vale? En general, fijaros que estamos viendo que muchos receptores de serotonina lo que hacen es inhibir la producción de otros neurotransmisores. Y esto tendría sentido si tenemos en cuenta que la serotonina es ese neurotransmisor de la calma, del cerebro en paz, relajado, etc. Para acabar, no vamos a ver los HT4 ni HT5, vamos a los receptores 5-HT6. Bueno, he metido aquí algún dibujito más. Serotonina y glutamato se regulan entre sí, lo vamos a ver luego, pero vamos a ver qué pasa con los receptores 5-HT6 y 5-HT7. Los 5-HT6, receptores postsinápticos, es decir, se encuentran en la neurona postsináptica y principalmente están implicados en la regulación de acetilcolina. Son un poquito especiales, de estos no vamos a hablar a lo largo del año, sí que hablaremos del 5-HT3, del 5-HT2, HT2A, HT2C y los 5-HT1, pero no del 5-HT6. Cuando se bloquean estos receptores, se mejora el aprendizaje y se mejora la memoria. Entonces, sobre todo, van a estar más implicados en este tipo de procesos y se está investigando en antagonistas 5-HT6 para ver si de este modo podríamos ir mejorando pues, procesos de memoria, la esquizofrenia, por ejemplo, en enfermedades degenerativas, etc. Y luego está el 5-HT7, que es al que se corresponden los dibujos, que también es un poquito especial, de nuevo localizados en interneuronas GABA, perdón que he pintado eso, y actúan como inhibidores de otros neurotransmisores, sobre todo de glutamato. El glutamato es el neurotransmisor que nos pone el cerebro a tope, ¿no? Y si la serotonina es el neurotransmisor de la calma, tiene mucho sentido que cuando los niveles de serotonina sean altos, de alguna manera inhiba los niveles de glutamato, lo hace a través del GABA, para poder asegurarse ese estado en calma del cerebro. O sea, que básicamente hemos visto que casi todos son inhibidores. Vistos los diferentes receptores de serotonina, bueno, aquí tenemos un poquito esquemas de cómo funcionarían estas interneuronas GABA que actúan sobre la propia neurona serotoninérgica, pero lo que es más interesante es ver cómo cobra sentido esta teoría de la hiperfunción de la serotonina en la psicosis, que trata de explicar cómo a través de la serotonina se desregula el glutamato y con ello la dopamina. Y es que, como he comentado, uno de los hechos que llevó a pensar que la serotonina de alguna manera tenía que estar implicada en la psicosis es que el consumo de sustancias que aumentan los niveles de serotonina, como por ejemplo el LSD, la mescalina del peyote o la psilocibina de algunas setas alucinógenas, provocan delirios y alucinaciones pues, muy semejantes a los de la psicosis. Y aparte, lo que os decía de los tratamientos antipsicóticos, que muchos son muy buenos y muy efectivos y lo hacen a través de receptores 5-HT2A y 5-HT1A. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta hipótesis? Que es un desequilibrio en los receptores 5-HT2A de algunas neuronas piramidales de glutamato, lo que provoca una excitación de esas neuronas glutamatérgicas y estas a su vez una excitación de la vía mesolímbica dopaminérgica y con ello un aumento de producción de la dopamina en el núcleo accumbens. Lo vamos a ver en una serie de diagramas y vamos a ver que no solo tiene explicación para la situación normal, sino que también tendría explicación
para una situación de consumo de alucinógenos, una demencia o, por ejemplo, una situación de Parkinson, ¿no? En el estado basal lo que nos va a ocurrir es lo siguiente. Volvemos a estas neuronas glutamatérgicas corticales con una interneurona GABA. Como habíamos visto en el estado normal, la primera neurona produce glutamato que actúa sobre los receptores NMDA de la neurona GABAérgica. La neurona GABAérgica se activa, segrega GABA y este GABA actúa sobre la segunda neurona glutamatérgica que queda inhibida. Hay neuronas serotoninérgicas que vienen del RAFE y liberan algo de serotonina en los receptores 5-HT2A, pero no es suficiente para, al competir con el GABA, activar a la neurona glutamatérgica, con lo cual esta no activa mucho más en exceso la la vía dopaminérgica, que quedaría pues, en un estado basal, en un estado constitutivo normal. Vale. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, cuando tomamos alucinógenos? Cuando tomamos alucinógenos, aunque la neurona glutamatérgica inicial y la GABAérgica, sobre todo, estén bien y funcionen bien, y el glutamato actúe sobre los receptores NMDA y se produzca GABA, estamos consumiendo un montón de alucinógenos que están produciendo mucha serotonina, entonces la cantidad de serotonina que está estimulando los receptores, estamos consumiendo sustancias que simulan a la serotonina y que se han unido a los receptores 5-HT2A y que ahora generan una señal mucho más potente que la señal inhibitoria del GABA. Entonces compiten con él y lo que ocurre es que la segunda neurona glutamatérgica se activa y se activa un montón. Y al activarse, segrega glutamato y ese glutamato actúa sobre la vía dopaminérgica mesolímbica y genera una gran producción de dopamina en el estriado. Esto explica por qué al final el consumo de alucinógenos cursa con síntomas positivos de psicosis, delirios y alucinaciones. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, en una situación de, no me acuerdo que venía antes, el Parkinson? ¿Qué ocurriría en una situación de Parkinson? En una situación de Parkinson no hay por qué tener defectuosos los receptores NMDA, luego también la primera neurona glutamatérgica produce glutamato que actúa sobre los receptores NMDA que activan la neurona GABAérgica que produce GABA, que inhibe esta segunda neurona. Pero lo que va a ocurrir en el Parkinson es que se van perdiendo algunas ramas serotoninérgicas de las que inervan la rama glutamatérgica y la pérdida de esas ramas provoca un fenómeno que se llama desregulación al alza de los receptores 5-HT2A. Esta regulación al alza de receptores hace que ahora tengamos muchísimos más receptores que transmiten una señal más fuerte o más intensa y que compite con la inhibición del GABA. Y al ser más potente, gana esa inhibición, la neurona glutamatérgica se activa y segrega glutamato en el área tegmental ventral que activa la vía dopaminérgica que va al estriado. Y ya por último, en la demencia ocurriría algo similar. En la demencia lo que tenemos ahora es que la neurona GABAérgica y la primera neurona glutamatérgica han muerto como consecuencia pues, de la deposición de los ovillos de tau, de las proteínas, o sea, de la proteína tau, de las placas amieloides. Esto van muriendo por deposición de estas estructuras y entonces ya no hay inhibición GABAérgica y lo único que experimenta la segunda neurona glutamatérgica es la estimulación por serotonina, que hace que segregue mucho glutamato en el área tegmental ventral y con ello que se active la vía dopaminérgica mesolímbica y aumente mucho la producción de dopamina en el estriado. Es decir, resumiendo, tenemos varias hipótesis para explicar el origen de la psicosis. Hipótesis 1, hipótesis dopaminérgica, que explica que la psicosis, o por lo menos el conjunto de los síntomas, son consecuencia de la desregulación de la dopamina, principalmente en dos vías: mesolímbica, aumento, y mesocortical, disminución. También podría estar implicada la neuroestriatal, pero esto no es materia de examen para vosotros y además es un tema todavía en materia de estudio.
¿Cómo se desregula esa dopamina? Pues muchas veces no se sabe. Nace entonces la hipótesis glutamatérgica, que trata de explicar que en algunos pacientes la desregulación de la dopamina es debida a la disfunción o la mala funcionamiento de los receptores de glutamato NMDA en ciertas neuronas GABAérgicas del córtex. ¿En cuáles? En aquellas que tienen un déficit de parvoalbúmina y que actúan como interneuronas en el córtex prefrontal. Ya hemos visto cómo esta hipótesis es válida para explicar tanto el aumento de dopamina en la vía mesolímbica como la disminución en la vía mesocortical. Pero ¿qué ocurre? Que todavía no somos capaces de explicar por qué en otros casos, como las demencias, el Parkinson o el consumo de alucinógenos, también se observa esta alteración de los niveles de dopamina y esos síntomas positivos de la psicosis, siendo que no hay una disfunción de los receptores NMDA del glutamato. Y es ahí donde entra la hipótesis serotoninérgica, para explicarnos de que muchas veces la hiperfunción o la interactivación de la vía glutamatérgica córtico-troncoencefálica no es debida tanto a que no haya sido inhibida lo suficiente porque no funciona el receptor NMDA, sino que a veces es debida a una desregulación al alza de los receptores 5-HT2A, por ejemplo en Parkinson, a un exceso de activación de los receptores 5-HT2A tras el consumo de sustancias alucinógenas o simplemente a que la neurona GABAérgica y glutamatérgica previas han sido degradadas en el contexto de una demencia. En estos casos es la desregulación de las vías serotoninérgicas que van a mantener muy activada la vía glutamatérgica quien explicaría en último término el aumento de dopamina en la vía mesolímbica y la disminución en la vía mesocortical. Y esto es básicamente lo que nos viene a decir la unidad y en lo que consiste este tema. Espero haberme hecho entender